Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a Narradores del Misterio. Ya estamos aquí un día más para traeros un monográfico que os pondrá la piel de gallina. Porque en el día de hoy, los espíritus van a estar muy presentes en Narradores del Misterio. Estaros muy pendientes, no sé, quizás por aquí pueda surgir alguna cosa y sorprenderos a vuestra propia vista. Vamos a saludar para empezar a nuestros compañeros. Fran González, ¿qué tal va todo? Buenas noches, pues muy bien, hoy nos introduciremos en el mundo de los espíritus y en el mundo del poder de la mente. Ahí está, claro que sí, la mente. Qué importante es la mente para que el espíritu también pueda inclusive utilizar nuestra energía en un momento dado. Silvia Rossi, ¿qué tal va todo, compañera? Aquí muy bien, preparada para hablar de estas energías, espíritus, Ahí lo lo que dejaron, sea. ahí está. Víctor Haas, compañero, ¿qué tal va todo por allá por Madrid? Muy buenas y misteriosas noches, aquí vamos, con un viento helador. Bueno, cuidado porque Mm. vienen vientos fríos, lluvias y vamos, creo que va a ser unos días bastante moviditos los que vamos a tener en la península. Vamos a hablar en el día de hoy pues de un experimento que siendo la época en la que vamos a tratar, de la época que vamos a tratar, años 70, 1970, fue algo totalmente innovador, algo que se salía totalmente de lo que estábamos acostumbrados. Vamos a hablar del experimento Phillips y va a ser un experimento este que vamos a tratar en el que vais a poder ver imágenes, pero que a su vez pues queremos explicarlo en toda extensión, en qué consistió. Silvia Rossi, compañera, ponnos en antecedentes y sobre todo vámonos en este caso pues al año en cuestión y al lugar en cuestión, compañera, todo tuya. Muy bien, pues nos vamos a ir al año 72, Uh -huh. a Toronto, en Canadá, Uh -huh. donde el doctor Owen, doctor en matemáticas y presidente de la Sociedad para la Investigación Psíquica de la misma ciudad, junto con su esposa, Iris, que llevaba una sociedad para personas superdotadas, Ajá. se proponen hacer un experimento en el que quieren ver si pueden discernir si realmente los fantasmas existen como tales, los espíritus, o si es todo una creación de nuestra mente. Para ello crean un grupo de 8 personas en las que hay pues de todo tipo de personas y todo tipo de estudios. Ninguna de ellas tiene ningún tipo de capacidad parapsicológica o al menos no lo ha detectado hasta ese momento. Ajá. Y para ello durante muchos meses se dedican a preparar una historia. Se dedican a preparar un perfil de ese espíritu, que bueno, pues deciden ubicarlo en el siglo XVII en Inglaterra. Uh-huh. Le crean una historia dramática en la que hay pues una historia de celos por parte de la mujer de este señor Philip, que era un terrateniente ya he dicho de la Inglaterra del siglo XVII, el cual crean que tenga un romance con una gitana. La mujer se entera, acusa a la gitana de brujería y consigue que la quemen en la hoguera, mientras que el supuesto señor Philip se queda cruzado de brazos pues por el que dirán de la época. Claro. Y arrepentido se suicida tirándose de una torre. Esto es así, a grosso modo. Estamos hablando de, estamos creando un perfil, un personaje, cuidado, estamos relacionando la creación de un personaje a la hora de experimentar con el fenómeno en cuestión. Y yo creo, Víctor, que es algo que ya hemos tratado en muchas ocasiones, que en muchas ocasiones tiene muchísimo que ver el investigador a la hora de obtener resultados, en este caso palpables, resultados ya sean sonoros como visuales, ¿no, compañero? Yo creo que este experimento rompía totalmente los esquemas de la investigación como tal, ¿no, compañero? Así es, muchas veces nosotros mismos, los investigadores, de algún modo creamos ese fantasma, ¿vale? Aunque no requiramos un estudio tan elaborado como se hizo en el caso del experimento Philip, pero sencillamente pues vamos a cualquier lado con la suposición de que vamos a encontrarnos con alguna entidad donde realmente no la hay.
y podemos captar Encima de la psicofonías. sugestión, Captar ¿no? psicofonías, la gente se cree que captar una psicofonía es algo difícil, algo complicado. Captar una psicofonía posiblemente dentro de los fenómenos paranormales sea lo más sencillo, ¿vale? O sea, una psicofonía podemos captar en nuestra casa, en nuestra habitación, hasta en el baño, donde nos dé la gana. O sea, captar una psicofonía, y puede ser, de ahí el estudio de la psicofonía, claro, la mente propia del investigador la que haga que ese espíritu, esa entidad, esté ahí. No, de hecho puede Vamos ser como un atrapasueños en realidad. Y cuidado, y vamos a decir algo claro, y me gustaría, porque habrá gente que estará diciendo, bueno, pero el experimento consistió en crear un perfil, un grupo de personas, con la intención de ese perfil creado, intentar conseguir obtener pruebas de que la mente humana es capaz de crear, en este caso, ese tipo de entidades. A mí me parece apasionante, Fran, compañero, no sé cómo lo ves tú, pero estamos hablando de años 70, Toronto, y bueno, pues personas con capacidades, incluso matemáticos, como ha comentado Silvia, que querían llegar al punto de demostrar que la propia mente es capaz de crear este tipo de sucesos o de entidades en cuestión, ¿no, compañero? Claro, fíjate que estamos hablando de alguien que es matemático, o sea, posiblemente de todas las ciencias la más racional, la que no cabe ni teorías ni pensamientos libres, ¿no? La matemática 1 más 1 es 2. Entonces, este señor, claro, lo que intenta es desmitificar el mundo de los espíritus, ¿no? Piensa que el personaje no lo crea una persona, o sea, esto es como esos teatros continuados, ¿no? Uno pone un poquito y el otro va siguiendo la historia. En realidad lo crean entre todos, lo que están tratando es de crear un personaje en el que luego cuando se comuniquen con él, ese personaje les dé esos detalles de su vida, detalles que no los conocían entre ellos. Algunos conocían unos detalles y otros conocían otros, pero que luego se encuentran con sorpresas con ese personaje. Claro, ahí voy, Víctor, porque tú acabas de dar un apunte que me ha parecido muy interesante, que es el investigador va al lugar queriendo obtener, y en ocasiones le gustaría que un perfil, teniendo en cuenta del lugar al que va, pueda llegar a surgir. Igual piensa que se lo está creando, pero igual ese perfil ha existido en la realidad. Y yo creo que es un apunte muy interesante, ¿no, Víctor? El que en un lugar concreto pueda llegar a suceder algo porque el investigador está deseando que suceda, no tiene que ser que el perfil de ese ente no exista, simple y llanamente es que está ahí y se identifica con lo que tú estás deseando que allí se aparezca, ¿no, Víctor, compañero? Hombre, sí, a ver, yo creo en el caso, a mi parecer, el caso del experimento Philip, ya lo tratamos también en nuestro programa de radio. Ahí está. Y a raíz de eso, pues me intrigó, empecé a investigar un poco más sobre el tema. Hay muchas teorías, muchas conclusiones que se sacaron posteriormente después del experimento. Las más radicales, podemos decir, incluso que se llegó a invocar a una entidad demoníaca, ¿vale? Que era la que hacía que esa mesa se moviera. Y la otra simplemente ya también siniestra, pero no tanto, tan sencillo como que el fantasma, donde se hiciera prueba, estaba ahí. O sea, el espíritu de la persona fallecida estaba en el lugar. Ahí está. Y muchas veces lo conocéis, el espíritu burlón. O sea, ahora mismo un espíritu burlón fácilmente puede decirte, pues yo tengo el pelo largo, soy mujer, etcétera, y a lo mejor realmente tiene el aspecto que podemos tener cualquiera de nosotros. O sea, algún día haremos un experimento nosotros aquí, haremos un experimento de esas características, y es, vamos a tratar sobre un tema, pero de alguna forma vamos a dejar que esas entidades que quieran participar de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos hablando y estamos compartiendo, que lo hagan. Y después analizaremos la grabación. Lógicamente, cada cual va a tener un pensamiento y cada cual puede querer que aparezca una entidad de tal o de tal manera. Y si hay una incursión psicofónica, cada cual, el que haya aquí en este espacio, en este recuadro, bueno, podrá identificar si realmente esa entidad que se ha dejado notar pues es la suya o es la de cualquiera de los que estamos aquí. Pero vamos a ver, Silvia, estamos que ya hay una serie de personas, se está creando un perfil
cómo continúa ese experimento, compañera? Para que la gente diga, bueno, sí, está muy bien, ¿no? Vale, pero ¿qué más pasó? ¿Qué sucedió? Porque claro, la gente querrá saber qué pasó con el experimento, si dio o no dio resultado, compañera. Bueno, pues hicieron el perfil, estructuraron la historia y llegaron incluso a crear una imagen de este buen hombre. Estuvieron durante un año sin obtener absolutamente ningún resultado. ¿Un año? Las sesiones empezaban con las luces encendidas, haciendo una sesión primero de meditación para entrar en semitrance, para bajar los niveles, y no obtenían absolutamente ningún tipo de resultado. Con lo cual, el grupo, un día después de, ya te digo, casi un año o más de un año que estuvieron y que no obtenían ningún tipo de resultado, decidieron que basta, tenían que cambiar totalmente de táctica. Había que cambiar el chip. Correcto. Entonces decidieron apagar luces, poner velas y dejarse de meditación. No hacer ni caso. Como si fuera lo más normal, exacto. Ponerse allí, eran 8 personas en la mesa. La mesa era, ya lo veréis en las imágenes después, es como una especie de mesita tipo camping, que no son las que usualmente se utilizaban, de esas que son ligeras. Y, bueno, pues juntar manos o apoyar manos en la mesa y sencillamente dejarse fluir. Y a partir de ahí empezaron a tener resultados siempre. La mesa se empezó a levantar, la mesa empezó a correr por la habitación, se inclinaba y empezaron una serie de comunicación con este presunto espíritu o energía, o llámalo como quieras. Pues eso, dando una serie de detalles que a veces iba siguiendo la historia que ellos habían propuesto y otras veces se iba de guión. A partir de ahí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Claro. Podría existir, podría no existir, podría ser una entidad que en realidad se identificó con el personaje, que quizás ellos estaban mentalmente queriendo que allí se manifestara. La verdad es que es muy inquietante, ¿no, Fran? Hasta qué punto, siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo de que el investigador, pues de alguna manera tiene que estar predispuesto a que el fenómeno se represente, a que el fenómeno esté ahí. Si el propio investigador va con intención de que no vaya a suceder nada, pero muy interesante ese giro, ¿no? Ese 180, ¿no? No sucede nada de esta manera, vamos a cambiar, vamos a girarlo todo, luces apagadas, velas y meditación cero, vamos a ver qué es lo que sucede y a partir de ahí, Fran, empiezan los acontecimientos, compañero. A partir de ahí dejamos a nuestra mente libre, ¿no? Dejamos a nuestra mente libre con nuestra creación, ¿no? Quizás son nuestra propia mente, sin esa conciencia colectiva. Sin guiones. Sin guiones, claro. Esa conciencia colectiva que todos tenemos que nos ha creado, no digamos ese egregor, ¿no? Pero sí, esa figura espiritual que realmente no existe. No sabemos hasta dónde llega el poder de la mente. Silvia lo ha comentado. Llegaba momentos que el personaje se salía del guión. Quizás interpretaba el guión que alguien había imaginado, quizás no. Pues no lo sabemos, pero aquí el experimento Phillips para mí lo que deja claro es hasta dónde la mente humana tiene un poder que no conocemos. Yo dije hice un día una acotación y dije, ¿hasta qué punto nosotros pensamos que experimentamos con ellos y no son ellos los que experimentan con nosotros? Porque si nos fijamos, Víctor, cuando por ejemplo uno va, vamos a poner un ejemplo, un sanatorio, lo primero que piensas es en encontrarte personas enfermas, médicos, etcétera. Niños, en este caso, dependiendo de la planta en la que te encuentres, pues puede ser una planta en la que haya niños y ya vamos predefinidos a que eso suceda. Pero claro, es algo que es obvio. Allí han habido niños, allí han habido médicos, allí han habido personas que lo han estado pasando mal. De alguna manera, como que es un giro de 180, ¿no? Como que el investigador se convierte en el investigado y al final no sabemos hasta qué punto esas respuestas tan breves que nos pueden dar a través del fenómeno psicofónico o a través de los diferentes dispositivos no dejan de ser algo para ellos también saber que nosotros estamos en este lado, compañeros. Muy curioso, ¿no, Víctor? Sí, es muy curioso, totalmente curioso, porque como tú bien dices, en el caso de un sanatorio, yo he estado en sanatorios, por ejemplo, ahora me viene a la mente el sanatorio de Agramonte, en la provincia de Zaragoza,
y es un lugar donde generalmente hubo mujeres y niños, ¿vale? Pero yo, sin embargo, la mayoría de las psicofonías que obtuvimos y que he obtenido eran voces de hombre, ¿vale? Y no creo tampoco ahí de repente que murieran todos los médicos. Se sale del guión, se sale del guión. Completamente del guión. Que luego, lógicamente, también hubo contacto con entidades infantiles, pero había voces masculinas. Claro. Y realmente nosotros íbamos predispuestos, pues a eso, habíamos leído un poco de su historia, íbamos predispuestos a encontrarnos pues con niños o con mujeres, etcétera, y nos encontramos justo con lo contrario. Cuidado, y recuerdo... Niños, claro. ¿Recuerda, Silvia, cuando comentábamos aquello de que a veces las almas vuelven donde se sintieron cómodos, donde se sintieron bien? Ahora, cuando decías esto, Víctor, de había voces de hombres, bueno, un médico, cuando ha ejercido toda su vida y ha salvado vidas, y donde se ha sentido más cómodo, donde es en su lugar de trabajo, mayormente, era donde se sentía satisfecho, donde quizás alimentaba su ego por haber salvado, en este caso, a esas personas. Qué mejor lugar, ¿no, Silvia? Que volver a aquel lugar, ¿no?, en el que se siente cómodo esa alma, ¿no, Silvia? Precisamente. Y en los propios sanatorios, ¿no? Sanatorios en los que se les cuida a las personas, se sienten cómodos, y siempre diremos aquello de qué bonito es cuando tú estás en el lugar que tú quieres estar y además sigues estando ahí y nadie te está diciendo cómo debes, qué no debes, porque a partir de ese momento tú eres totalmente libre, como esas mentes que empezaron en el experimento Phillips a volar libremente y que inclusive pudieron darle el juego a esos espíritus para poder también, pues en un momento dado, salirse del guión, ¿no, Silvia? Sí, claro, precisamente. Lo que pasa que es que, a ver, ¿hasta qué punto son espíritus? ¿Hasta qué punto es nuestra mente? Yo creo que dependiendo del caso, puede ser una cosa u otra. Yo creo que ambas tienen cabida. Quiero decir, yo he experimentado con la mesa varias veces y realmente, tal y como lo hacemos nosotros, no proponemos ningún tipo de pregunta. Simplemente somos entre 3 y 4 personas de un grupo entre 10 y 14 personas que nos ponemos en la mesa en un velador, vamos por turnos y simplemente poniendo las manos y esperando un rato, vamos viendo que la mesa, por lo pronto empiezas a notar como un hormigueo en la palma de las manos, una sensación de calor, y luego sencillamente la mesa empieza a vibrar. A partir de ahí la mesa puede moverse más, inclinarse, hacer movimientos muy bruscos, y yo, por lo que he visto, al menos como yo lo he experimentado, en el que, repito, no hacemos ningún tipo de pregunta, simplemente dejamos fluir, es que depende de quiénes son las personas que están en la mesa y qué tipo de energía tienen, la mesa se mueve de una manera o de otra. Sí. ¿No? Vamos a recopilar en conclusiones, y a mí me gustaría saber la opinión de cada uno. Fran, ¿tú qué crees? ¿Espíritus creados? ¿Espíritus burlones? ¿De qué estamos hablando? ¿Tú qué crees en conclusión, compañero? Pues en concreto, en el experimento Phillips yo creo que se atribuye al poder de la mente, ¿no? Fíjate que ya que hablamos de experimentaciones o de investigaciones, en los sitios donde siempre se suelen captar muchas cosas, ¿vale?, es en los cementerios. Y realmente en los cementerios es uno de los sitios que por probabilidades menos espíritus debe haber, porque ahí simplemente queda el cuerpo, no ata nada al espíritu de la persona allí, no lo ata nada. Entonces, salvo en el caso, como ha comentado Víctor, efectivamente, de espíritus burlones, el resto, ¿qué es? La sugestión de la persona que va allí creyendo que allí va a haber mucho espíritu suelto. Muy interesante. Experimento Phillips. Víctor, compañero, ¿de qué estamos hablando? ¿De espíritus? ¿Estamos hablando de la mente humana? ¿O de qué? Que intentaron hacer algo para ver el poder de la mente humana y realmente se les fue de las manos y terminaron trayendo algo que no voy a decir que es un demonio, pero sí creo que atrajeron un espíritu.
una entidad en este caso. Eso es. Que jugó con ellos, en cierta igual manera. Que apareció, desapareció el experimento Philip. O sea, no se siguió adelante, duró poco tiempo y desapareció. De la noche a la mañana desapareció en cuestión de poco tiempo. Y digo yo, si no se ha hecho muchos más experimentos de esas características, porque si buscamos por la red encontramos sobre el experimento Philip en principio, es porque algo hay ahí que no termina de cuadrar, pero lógicamente investigaremos. Hay que tener claro, estuvieron un año investigando y después del año giraron totalmente la rueda 180 grados y parece como que el máster encontró la guía para poder en este caso expresar después qué fue o qué no fue. Silvia, en conclusión, ¿tú qué crees? ¿Mente? ¿Espíritu? Yo creo que en este caso en concreto fue un poder de la mente, estaban canalizando la energía, porque un espíritu burlón tanto tiempo, siempre el mismo, todo el rato, allí, y que incluso fíjate que se les llegó a manifestar una vez estando en el restaurante. Ellos solían hacerlo sobre las 8 de la tarde o las 7 de la tarde. Estaban una hora y después se iban a cenar todos juntos, porque las reuniones las hacían una vez por semana. Y un día, en una cena, la mesa del restaurante les reaccionó haciendo un rap y dando un golpe. Como diciendo, oye, estoy aquí, aunque crees que no estoy aquí, ¿no? Exacto. Es curioso. Realmente la mente humana no tiene límites. Aquí hemos tenido la posibilidad de hablar de muchas cosas que se escapan literalmente al entendimiento como tal. Pero yo digo que hay dos fronteras que el ser humano todavía tiene que investigar, pero investigar a conciencia. Una es, sin duda alguna, la mente humana y otras son las profundidades marinas. Si realmente tenemos esa capacidad de investigación, yo creo que algún día nos podemos llegar a sorprender. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, nos regaláis un like, os suscribís al canal y comentar ahí abajo, preguntarnos cosas, porque estaremos encantados de responderos sin duda alguna. Silvia Rossi, Fran González, Víctor Haas, un auténtico honor como siempre, compañeros, de haber compartido con vosotros, y la próxima semana más. Un fuerte abrazo, compañeros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima semana en Narradores del Misterio. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle al like y sobre todo, suscríbete al canal Narradores del Misterio TV. Todas nuestras redes sociales podrás encontrarlas en la descripción de este vídeo, además de nuestra página web narradoresdelmisterio.net.